Ahora sí vamos a saludar con nuestra primera invitada, la doctora Michelle Luna. Ella es agente fiscal y justamente vamos a conversar con ella sobre la falta de garantías para el desempeño del trabajo de los agentes fiscales. ¿Cómo está, doctora? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muchas gracias por darnos esta apertura. Y pues como usted bien lo ha dicho, la prensa libre e independiente es difícil de mantenerse por los recursos, pero es necesaria porque es la voz de los que no tienen voz. Doctora, yo le he visto a usted que ha empezado una lucha y la felicito porque veo que es una mujer luchadora. No tengo el gusto de conocerla personalmente. He visto cómo usted ha dicho las verdades de lo que está pasando en la Fiscalía, la falta de garantías que tienen ustedes para desempeñar el trabajo que vienen haciéndolo diariamente en el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Así es. Son verdades muy incómodas que se vienen diciendo desde hace muchos años atrás. En mi caso, desde el asesinato de nuestro compañero Carlos Carotlis, cuando a la máxima autoridad se le pidió seguridad en una reunión con todos los agentes fiscales del Guayas, y pues lo que se hizo fue deslegitimar el pedido, insinuando que poco más y se lo merecía por algún motivo. Entonces comprendimos que ese trato que se nos daba por ser, entre comillas, todos delincuentes, era la tónica que se iba a dar a efectos de depurar la institución. Y como nosotros somos conscientes de que hay elementos que deben ser depurados, pues hemos dejado pasar hasta que las muertes comenzaron a hacerse recurrentes, estos asesinatos, y nos dimos cuenta que efectivamente no era factible de que se siga tratando a nuestros compañeros como delincuentes y que se justifique sus asesinatos de esa manera. Incluso en el asesinato de nuestro compañero Edgar Escobar, que fue la parte de abajo del edificio La Merced en la Fiscalía Provincial del Guayas, la policía en su momento emitió en rueda de prensa, emitió que se le había encontrado $3.000 y ya con eso se pretendía justificar que nuestro compañero era delincuente y que poco más y estuvo bien que lo asesinara. O por eso lo habrán asesinado. Y no es así, mi compañero, y hay que limpiar su nombre, mi compañero era agente fiscal, su esposa es jueza, era fin de mes. Entonces es inaudito que se considere, si en caso de que es verdad que él los hubiera tenido en su bolsillo, que hasta eso dudamos, que haya sido parte de un pago o algo y que por eso haya sido asesinado. Es una locura. Posteriormente, en el asesinato de Genaro, en el asesinato de Leonardo y en el asesinato de César, los compañeros se movilizan a efectos de que no vuelvan a haber ese tipo de comentarios indeseables que buscan manchar el nombre de los compañeros para que después la ciudadanía crea que por corruptos fueron asesinados cuando no es así. Los compañeros han sido asesinados justamente por no alinearse al crimen organizado. Pero asimismo, también tenemos una situación dentro de casa donde por hacer lo que corresponde en derecho, por hacer lo que la ley exige y lo que consta en el proceso, también somos castigados o sancionados. Entonces llega un momento en el que estamos en la mitad de todo y esto no puede suceder. Tenemos que tener las garantías para poder trabajar libremente y si hay elementos que hay que depurar, hay que hacerlo. Y yo invito a la ciudadanía, porque si callamos, somos parte de esto. La ciudadanía tiene la obligación de denunciar, tiene la obligación de hacer conocer cuando alguien está cometiendo un acto ilícito. No solamente en la calle a los delincuentes con armas, sino también dentro de las oficinas, los que tienen aire acondicionado, cuello blanco y traje. ¿Por qué? Y nosotros también como compañeros. Yo en su momento sí denuncié a un compañero, pero lo que a mí me sucedió es que me mandaron a Cantón después de haberlo hecho muy casualmente, cuando yo estaba pidiendo cambio incluso más cerca de mi domicilio. Pero bueno, son cosas que pasan y que hay que asumirlas si no queremos ser parte de la corrupción, si no queremos ser parte del sistema que está podrido y que está dañando a nuestra sociedad. Doctora, hemos visto que usted empezó esta lucha y justamente tenemos unas imágenes donde usted hay una convocatoria, me imagino, por todo lo que estaba ocurriendo o lo que ha ocurrido en estos días. ¿Cuándo fue este plantón que hicieron ustedes? Me imagino que fue en los exteriores de la Fiscalía.
Sí, en efecto, esto ocurrió el día lunes 22 de enero a las 5 de la tarde en los bajos de la Fiscalía Provincial del Guayas y Galápagos, edificio La Merced. Si ustedes pueden observar, y un medio hizo el comentario de que no había mucha acogida, es porque, al igual que cuando sucedió el plantón del compañero Leonardo Palacios, nos enviaron a teletrabajo, y ya pues, siendo así, los compañeros no van a asistir a las oficinas. Sin embargo, pese a eso, hubo compañeros que aún en teletrabajo acudimos después de las 5 de la tarde para poder hacernos presentes y escuchar. Por eso es que usted me ve que incluso estoy, bueno, yo soy una mujer muy bajita, estoy parada ahí para que se me pueda escuchar y se me pueda ver. Correcto. Su lucha no viene de ahora. Estaba viendo algunas publicaciones de medios del año 2022 que viene reclamando usted por la falta de suministros que no tienen incluso hasta papel para imprimir documentos los fiscales. ¿Esto es verdad? A ver, nuestra lucha viene desde el año 2019. Y a partir de ahí, meses sí, meses no, exigiendo a las autoridades de manera interna, siempre, siempre con el respeto, incluso ahora respetuosamente, pero solo que con ya exigiéndolo a nivel nacional e internacional. Pero siempre con respeto, dirigiéndonos a las autoridades provinciales y nacionales de la Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Judicatura en sus distintas administraciones, al Ministerio del Interior, a la Presidencia de la República y a la Asamblea. Al no ser escuchados, al cabo, no desde el 2022, desde el 2019, al no ser escuchados, lo que hemos hecho ahora es que toda vez que la prensa, como conocía y apreciaba a César Suárez porque lo reconocían por los grandes casos que él tenía, nos están escuchando lo que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años. Ahora, puede ser que de pronto la ciudadanía me identifique porque desde el 2022, asimismo, se hizo conocido a nivel nacional una lucha contra nuestra directora provincial del Guayas y Galápagos del Consejo de la Judicatura, la doctora María Josefa Coronel, quien, sabiendo en las condiciones en las que estábamos laborando en la unidad de violencia de género en Florida Norte, ella decía que no, que eso era momentáneo, que era pasajero, que las quejas eran algo infundado, cuando en realidad teníamos muchos meses laborando sin agua, sin baños, entre excremento animal, sin aire acondicionado y sin ventanas, porque este lugar no tiene ventanas. Entonces, de pronto, a veces la gente dice, ay, pero ¿por qué ahora recién reclaman? No, venimos reclamando desde mucho tiempo atrás. Ah, y vale decirlo, el haber reclamado en el 2022 me valió 3 sumarios en el 2023 cuando yo en mi vida había tenido uno solo. Entonces, porque intentan perseguirnos de manera. Entonces es importante que la ciudadanía sepa que nosotros venimos con estos reclamos desde el 2019 y que ahora es gracias a los medios que se han dado cuenta que los fiscales, como César Suárez, y bueno, tal vez ellos no conocían a los demás, pero como conocían a César, no están siendo asesinados por corruptos, están siendo asesinados por no alinearse a las GDO, a los grupos de delincuencia organizada. Ahora, al fiscal Darwin Muñoz, No, perdón, la fiscal lo cambia porque no acepta, no acepta las condolencias que emite la fiscal en un video grabado. Bien, nosotros estamos seguros de que eso es así porque a lo largo de los años, no solo en esta administración, sino en todas las administraciones que yo recuerde, tengo 6 años en la institución, se han utilizado los cambios administrativos como método de presión o de castigo. Y no es coincidencia que el año pasado, no recuerdo si fue en el 2022 o en el 2023, no, el 2023, cuando Darwin eleva su voz de protesta apoyando que es verdad lo que yo estaba manifestando, pues lo cambiaron a él de unidad, lo enviaron desde el sur, donde estaba conmigo, lo enviaron al centro. Y luego, ahora cuando él eleva su voz de protesta y rechaza las condolencias institucionales, pues al día siguiente ahora lo envían a Balao. Se dice que es parte de una planificación, nosotros sabemos que no es así. Darwin ha presentado una acción de protección a la justicia constitucional a efectos de que se observe que es por violar el derecho
a la libertad de expresión que al compañero se lo cambia y no por una supuesta planificación. Porque si bien es cierto, nuestras autoridades tienen la facultad de cambiarnos de área, dependiendo al despacho que corresponda, no es menos cierto que tiene que atenderse muchas circunstancias que los funcionarios tenemos. Por ejemplo, Darwin tiene un padre con discapacidad. Tiene 4 hijos, 2 de ellos que necesitan una protección especial que ha sido ordenada por jueces. Y también el compañero es pos de los compañeros representantes del Guayas. Aunque él no ejerza ninguna representación gremial porque él, por su religión, no es parte de ningún tipo de elecciones ni de política, el compañero es la voz de los demás compañeros. Entonces, todas esas consideraciones tienen que tomarse en cuenta al momento de hacer un cambio. Él no se quejó cuando fue el cambio anterior, lo aceptó con resignación y fue. Pero en esta ocasión es a 3 horas de su domicilio de ida y 3 horas de regreso. ¿Cuánto tiempo le queda para compartir con su familia? ¿Cuánto tiempo lo exponemos ante los grupos de delincuencia organizada? Porque Darwin es una persona incorruptible, Leonardo era una persona incorruptible. Son personas que son blancos fáciles para las GDO, que están buscando que nosotros nos alineemos. Y Michelle Luna, Fernando Bonoso, Darwin Muñoz, los que venimos luchando hace años por nuestros derechos, nosotros no nos prestamos para ningún tipo de presión, ni interna ni externa. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca renunciar o jugar a ser héroes. Y con todo respeto no vamos a hacer ninguna de los dos. Aquí exigimos las garantías o simplemente nos tenemos que retirar como han ido haciendo otros compañeros que han renunciado o se han jubilado tempranamente y pues la institución va a quedar con menos funcionarios cada vez, donde no se están haciendo concursos de méritos y oposición y pues vamos a ver quiénes ocupan esos puestos. Ojalá no sean puestos a dedos en el futuro como ha ocurrido en el pasado, para que se obedezcan órdenes de las autoridades de turno, que eso es muy peligroso. Cuando la ciudadanía dice, si no les gusta, renuncien. Ok, dense cuenta quiénes van a ser colocados en ese puesto si no hay concursos de mérito y oposición. Si a nosotros no nos han evaluado hace casi ya una década, yo desde que ingresé hace 6 años no he sido evaluada, ya voy para 7. Y al no ser evaluada significa que no me van a aumentar de puesto, que no me van a aumentar el sueldo y que tampoco van a salir los funcionarios que no han cumplido con lo que debieron hacer. ¿Usted cree que la fiscal busca es hostigar a los agentes fiscales que están en contra de la postura que viene realizando ella? A ver, yo no conozco a la fiscal general del Ecuador, pero sí conozco a las autoridades que están en la Fiscalía Provincial del Guayas. Esto es, la doctora Yanina Villagómez, quien ante todo lo que ha sucedido ha guardado silencio, y eso dice muchísimo. A quien ejerce la dirección de recursos de la Fiscalía Provincial del Guayas y Galápagos, el doctor Eden Vera Fernández. Este caballero ha perseguido a los funcionarios judiciales por vía administrativa y por vía disciplinaria, haciendo que se nos abran sumarios que no tienen ni pies ni cabeza y que aunque salgamos victoriosos de ellos, es un desgaste económico y un desgaste moral y emocional terrible. También la abogada María José Murillo López, quien está a cargo de la unidad de la Administración de Talento Humano de la provincia de Guayas y también de la de Galápagos, son personas que han demostrado que no están del lado de la institución y de los funcionarios, sino de sus intereses, y es necesario que nuestra máxima autoridad, por favor, nos escuche y que se llame a concursos de méritos y oposición para esos cargos. Y si no es posible, pues que se contrate personal que sea humano, sensible, respetuoso de los derechos y de las garantías de los funcionarios y de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque no en una sola ocasión, ya en varias ocasiones, los funcionarios y empleados han ganado acciones de protección en contra de estas autoridades que no están respetando los derechos de los compañeros y las compañeras, e incluido quien habla. En mi caso personal, incluso el director de recursos, el doctor Luis Eden Vera Fernández y la abogada María José Murillo López, presentaron 2 informes con el mismo número, con la misma fecha, con la misma firma, pero con diferente información. Es decir,
que se forjó un documento para enviarse a disciplinario y se me abriera un sumario. Eso ya dice mucho de cómo se están manejando estas personas para perjudicar a los ciudadanos. Es decir, no hay escrúpulos a la hora de perseguir a los funcionarios, perdón, no ciudadanos, a los funcionarios. ¿Cuál fue el trabajo que hizo la directora provincial del Consejo de la Judicatura acá en Guayas? ¿Y cuál es la función del Consejo de la Judicatura en relación a Fiscalía? Bien, el Consejo de la Judicatura es el ente máximo que administra, pese a que tenemos autonomía cada una de las instituciones que conformamos el sistema de justicia. Ellos son el cerebro de todo, ellos manejan todo. Entonces, por ejemplo, aquí en Guayas, nosotros como agentes fiscales debemos laborar dentro de ciertas unidades judiciales que son exclusivamente de la judicatura. Ellos están en la obligación de prestarnos las garantías, no solo de seguridad, sino de un ambiente limpio y digno, cosas que no suceden aquí en Guayas. Desconozco en otras provincias, pero por los mensajes que me llegan, la tónica es similar. Entonces, por eso nosotros no solamente hemos ido a nuestra propia institución, sino también al Consejo de la Judicatura. ¿Qué se ha hecho por parte del Consejo de la Judicatura? Entiendo que después de mi reclamo en el 2022, en diciembre del 2022, se dio algo que los propios funcionarios judiciales de la Judicatura llamaron efecto Luna, por mi apellido. Suena gracioso, pero la verdad es que da hasta para un libro. Usted reclamó en ese año porque los baños no servían, era pestilente total el sitio donde trabajaban ustedes. ¿Es verdad esto? Teníamos hasta pulgas y mosquitos dentro de las oficinas. Y yo no realizaba mis labores ahí todos los días. Yo solo iba una vez cada mes aproximadamente a hacer turnos. Entonces, en 2 ocasiones anteriores, es decir, 2 meses atrás, yo ya había advertido de estas circunstancias y de que yo no iba a seguir laborando de esa manera. Y un buen día, el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, me correspondió el turno y al llegar era una pestilencia que era insoportable. Yo sentía vergüenza de atender a las víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes, mujeres golpeadas, personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, golpeadas, agredidas sexualmente, violadas, incluso con sangre, y que no tenían dónde lavarse porque los baños estaban cerrados y todos estaban sucios con excrementos humanos. No había agua, por eso estaban cerrados los baños. No valían las baterías sanitarias de lo que me habían manifestado los señores que se encontraban ahí. Habían gatos dentro de la instalación y fuera de ellas, que por si acaso la culpa no es de los animalitos, sino de quienes les corresponde administrar estas unidades. Los muebles estaban aruñados, orinados, había excremento animal entre nuestras oficinas y, como le digo, hasta había pulgas. Entonces, yo ese día me harté y pues con valor, el que debemos tener todos los ciudadanos, pues hice un papelógrafo, lo coloqué en la puerta y le hice un tercer comunicado a las autoridades y pues una foto, la subí e hice conocer que en estas condiciones yo no iba a laborar presencialmente y que lo iba a hacer de manera telemática. Y ya lo habíamos hecho en pandemia, pues ya teníamos el mecanismo de cómo lograrlo, ¿no? Coloqué mi número celular y mi correo electrónico y le pedí a la ciudadanía que se contacte, que yo iba a estar del lado de afuera del edificio. Y en efecto así lo hice, me fui al carro y estuve ahí haciendo mi trabajo hasta las 12 de la noche que me correspondió. No se interrumpió la atención ciudadana, pero esto fue suficiente para que a nivel nacional se conozca y la situación en la que trabajaba esa unidad, pero se destapó una olla de grillos, porque a partir de eso, señor periodista, usted puede creer que los compañeros se llenaron de valor y llamaron a los medios y los hacían pasar a sus oficinas y se podían observar cómo las cascadas de agua caían sobre
sobre los equipos, las impresoras. Hay una imagen que no vamos a olvidar, cómo de una impresora caía el agua como si fuera una fuente. Oficinas inundadas donde los expedientes explotaban, mientras nuestra directora provincial del Guayas, del Consejo de la Judicatura, la doctora María Josefa Coronel, decía que nada de eso era verdad, que yo mentía. Y Eso bueno, era la pues fue algo muy administración de triste. María Josefa Coronel. Así es. Entonces, y pues también se denunció la persecución que se hacía por parte de ciertas autoridades, incluida la doctora, de ingresar a los despachos a exigir a los funcionarios a hacer lo que ella quería, salvo que los funcionarios quieran arriesgarse a cambios y sumarios, ¿no? Y era en efecto lo que sucedía, por eso yo creé un correo que se llamó Justicia en Guayas, y ese correo La se justicia llenó exigía de justicia. quejas. Exacto, exactamente. A veces la gente se pregunta, dice, ¿por qué los fiscales, por qué los jueces hacen tal o cual cosa? Pero no conocen lo que viven los funcionarios dentro de las instituciones. No conocen que hay un juez o un fiscal para 2, a veces hasta 3 despachos. No conocen que hay un fiscal o juez, un secretario, un asistente para miles y miles y miles de causas. Es imposible, es humanamente imposible poder hacer más. Entonces, también la ciudadanía no sabe que hay presiones internas de cambios administrativos, de aperturas de sumarios y últimamente hasta persecuciones judiciales a los funcionarios. Entonces, lo que nosotros exigimos desde hace mucho y que vamos a seguir exigiendo es independencia judicial. Nosotros no, al menos Michelle Luna no busca que la fiscal general del Estado sea enjuiciada o que salga de su cargo, no. Jefa queremos que ella se encargue de que, porque es nuestra, sí es Pero ella nuestra es la jefa, ella ha líder, dicho pues, que no, ¿no? pero sí es nuestra jefa. Por supuesto, es la máxima autoridad. Ella es quien tiene que velar porque el Estado nos brinde a nosotros las condiciones. Esto de que sus hijos vayan a pedirle al vecino que les dé de comer es absurdo. Usted como padre es quien tiene que velar porque sus hijos tengan lo necesario para poder estudiar, por ejemplo. Entonces nosotros nos dirigimos a nuestra autoridad. En vista de que nuestra autoridad, ni provincial ni nacional, nos atiende, hemos ido a tocar otras puertas, pero eso no es lo correcto. Los fiscales que están en calidad de riesgo en este momento, ¿sí tienen la seguridad que les brinda el Estado? Bien que me hace esa pregunta. Al igual que sucedió con el efecto Luna en la judicatura, donde a los compañeros les arreglaron los aires, les arreglaron el agua, les arreglaron los baños, les dieron hojas, tinta, impresoras, cosas que no tenían por mi reclamo, así en esta ocasión a los compañeros fiscales se les está llamando que no tenían, se les está llamando a asignar custodia, se les está llamando a decir que ingresan al sistema de protección a víctimas y testigos, así que no es en su totalidad, pero sí muchos compañeros me lo han hecho saber y en honor a la verdad hay que decirlo. Entonces parece que el efecto Luna tiene parte 2, pero si algo me pasa a mí, si pierdo el trabajo de mis sueños, créame que no voy a perder más de lo que ya perdieron mis 7 compañeros, que fue su vida, así que habrá valido la pena lo que ha de suceder. Sí, podemos cambiar lo que ha ocasionado el asesinato de mis otros 7 compañeros. Pero claro, esto es mínimo. Hay muchas cosas que nosotros estamos exigiendo que cambien para que haya una verdadera seguridad. Y entre esas está que, por ejemplo, las instalaciones tengan las seguridades del caso. No es suficiente con que tengamos policías saludándonos a la entrada o que nos exija una credencial para el ingreso. Necesitamos que haya, como por ejemplo, digo yo, en el consulado americano, una serie de filtros que permitan a los funcionarios trabajar seguros dentro de sus instituciones. Y también fuera de las instituciones que se prevean, por ejemplo, teletrabajo, diligencias telemáticas y caminar incluso una justicia sin rostro si llega a ser necesario para que pueda darse una justicia independiente y una justicia libre de corrupción. Doctora, la verdad que tantas cosas que usted nos ha dicho el día de hoy, pues mucha gente de la audiencia que está comentando está sorprendida. En el caso de la oficina donde usted trabajaba en el 2022, la gente ha abierto un debate ahí de todo lo que ha ocurrido en aquel entonces. Pero bueno, hay responsables, en este caso el Consejo de la Judicatura
era el responsable de lo que tenía que cumplirse y darle darle los servicios necesarios a todos para que puedan desempeñar su trabajo como tiene que ser. Sí, pero hay que reconocer que es necesario para que estas cosas no sucedan, que ya dejemos de poner pues personas a dedo, contratadas para que cumplan con lo que las autoridades que le colocan les exigen. Es hora de que se llame a concursos de méritos y oposición para esos cargos tan delicados, para esas direcciones provinciales, para esas fiscalías provinciales, porque así por lo menos sabremos que la persona lo está haciendo porque cree que lo tiene que hacer, no porque le obligan a hacerlo. Sí me explico la gran diferencia. Claro. El hecho de que yo levante mi voz, bueno, lo haría aunque tuviera contrato, pero el hecho de que muchos levanten su voz, porque no solamente es Darwin Muñoz, Michelle Luna, entre otros, no, somos muchos más los que hemos levantado la voz, pero pues digamos que a mí es a quien más le han dado micrófono. Yo, aunque no tuviera mi nombramiento provisional, que me lo gané tras 3 meses de concurso y que en una época corrupta también, hace años atrás, me pretendió bajar de ese concurso por no ser parte de la podredumbre, yo puedo seguir levantando la voz porque me gané mi puesto, nadie me lo regaló a mí, nadie me puede venir ni a exigir, ni a obligar, ni a presionar a que yo haga algo que yo no quiero. Entonces, necesitamos que las fiscalías provinciales, que las direcciones provinciales, en todas las instituciones, tengan concursos. También el personal administrativo tenga concursos. No solamente en Fiscalía hemos denunciado estos cambios administrativos, también en el Consejo de la Judicatura. Tenemos una compañera ahí, Jacqueline Domínguez. Ella también estuvo involucrada en los cambios abruptos en temas administrativos a modo de castigo en la época de la doctora María Josefa Coronel. La compañera sigue ahí, pero no ha ganado un concurso. Entonces es hasta entendible que si le exigen haga un informe para cambiar a alguien, lo va a hacer porque si no, está en riesgo su trabajo. Entonces todos necesitamos llevar el alimento a nuestro hogar. Así que debemos darle las garantías a las personas para que puedan hacerlo correctamente. Y lo más importante, la ciudadanía tiene que ser valiente, la ciudadanía tiene que denunciar. No puede ser parte de la corrupción de la que luego nos estamos quejando. ¿Hay consecuencias por denunciar? Claro que las hay. Yo misma las he sufrido. Pero las seguiré sufriendo porque yo no quiero ver a mi Ecuador desangrarse. Yo no tengo hijos, pero quiero que mis sobrinos, los nietos de mis hermanas, tengan un país bonito todavía. Y por eso pongo mi granito de arena. ¿Usted tal vez ha recibido algún tipo de amenazas en el desempeño de sus funciones? ¿Teme por su vida? En algún momento sí hubo una amenaza, pero fue de un usuario en un tema de familia, un tema de violencia de género, y que no fue de manera directa, sino indirecta, de que me cuide porque yo también tenía familia, cosas así. Pero no se comparan en absoluto al tipo de amenazas que han recibido mis compañeros y que siguen recibiendo mis compañeros, que muchos de ellos están con protección y que están escondidos haciendo su trabajo lo mejor que pueden desde las pocas garantías que les da el Estado. Así que yo no puedo ponerme en sus zapatos. Pero lo que ellos me comunican a mí es lo que yo transmito a la ciudadanía y por eso exijo. Ellos, hasta el día de hoy, hace pocos minutos antes de empezar esta intervención, uno de nuestros compañeros que está amenazado y que se encuentra trabajando con chaleco y con todas las protecciones y con resguardo policial en un cantón, me decía, por favor, no desmayen, no renuncien. Porque ya se escuchó que nosotros vamos a tener que renunciar, pues si en vez de ser escuchados por nuestras autoridades, seguimos siendo tratados como delincuentes a nivel nacional. Es decir, que las autoridades, en vez de asumir lo que les corresponde, deslegitiman nuestra lucha. Y pues tampoco somos de fierro, ¿no? ¿Y usted ha hablado con el agente fiscal Darwin Muñoz? ¿Qué le ha dicho? ¿Cuál es la situación de él? A ver, Darwin está muy preocupado porque se presentó la acción de protección y la jueza a la que le correspondió conocer esto negó las medidas cautelares. Esto significa que de primer momento el compañero se está viendo obligado a trasladarse hasta el Cantón Balao para realizar su trabajo.
y tememos mucho que en el camino, pues de 3 horas de ida o de vuelta, algo le suceda. Tal vez no por los grupos de delincuencia organizada, sino tal vez por otras fuerzas que quieran hacer aparentar que son los grupos de delincuencia organizada. De cualquier manera, estamos en el medio de ambos. Entonces, el día jueves debía darse ya la audiencia de protección, de esta acción de protección, y no se dio por temas propios de la causa, nada que atribuir a nadie, y se va a dar en una nueva fecha. Esperemos y esperamos de corazón que esa acción de protección sea favorable al compañero, porque es inaudito que nuestras autoridades judiciales no se den cuenta de que esto es una represalia y una violación al derecho a la libertad de expresión del compañero. ¿De dónde viene esa represalia? De las autoridades de distintas instituciones, porque nosotros no solamente en la Fiscalía Provincial del Guayas hemos señalado que autoridades nos han dado la espalda y nos han incluso acosado y hostigado laboralmente, sino también de otras instituciones, del propio Consejo de la Judicatura. Nosotros no hemos bajado la voz ante esas instituciones y somos conscientes que así como en algún momento hubo una doctora María Josefa Coronel que iba a los despachos, también los hubo antes y que también las pudo haber después. Entonces, ¿iba a los despachos ella a hacer qué? Claro, tengo denuncias en correos electrónicos donde los compañeros indican, y esto se presentó a la Asamblea Nacional antes de la muerte cruzada, que la doctora María Josefa Coronel iba a los despachos a ejercer diferentes tipos de presiones y pues que habían compañeros que incluso les mandaban zumbando, como decimos en Guayaquil, de los despachos. Entonces, nosotros sabemos que esas libertades se dan ciertos funcionarios porque son puestos a dedos por autoridades de poder y porque no son personas que se han ganado los concursos de méritos y oposición con su sacrificio, con su esfuerzo. Entonces tememos que pueda suceder eso como ya ha sucedido antes, ¿no? Ojalá que no suceda, ojalá que la justicia sea independiente, que el compañero pueda tener acceso a la justicia real y no una ilusión. Dígame. Doctora, esas denuncias que hay en contra de la doctora María Josefa Coronel, ¿son denuncias solo que quedaron en correos o fue una denuncia también que se hizo en fiscalía? No, todo eso quedó en correo y quedó en la Asamblea Nacional impreso en manos de la comisión que nos atendió. Así es, porque estas denuncias que realizaban los compañeros, ellos exigían reserva absoluta. Y pues hay situaciones que yo considero que deben ser atendidas intrainstitucionalmente antes de ir a la vía judicial. ¿En qué comisión quedó eso? En la de transparencia, pero por la muerte cruzada que se dio por parte del señor expresidente Guillermo Lasso, quien no hizo nada por nosotros, pues más bien nos perjudicó al truncarse ese proceso legislativo, pues quedó en nada. Esperamos que nuevamente la Asamblea nos llame y que podamos continuar con esta fiscalización a la que deben rendir cuentas las autoridades de todas las instituciones públicas que están involucradas en la administración de justicia. Esto es gravísimo. Doctora, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Y concluyo, por favor, insistiéndole a la ciudadanía, a nombre de quien habla, Michelle Luna, y de los compañeros a los que represento, porque así me lo han pedido, denuncien, por favor. La única forma en la que podemos limpiar nuestras instituciones y nuestro país es observando al que tenemos al lado que está haciendo algo mal. Si nosotros volteamos la mirada a otro lado, somos parte de eso. Y simplemente lo que hacemos es permitir que siga creciendo. Muchísimas gracias a la doctora Michelle Luna, agente fiscal del Guayas, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.